Este es el corredor principal que el Señor utilizó para descanso después de sus labores. Aquí hay un hamaquero donde él descansaba y se paseaba. La señora era de Oaxaca, él de Francia, de Peirús. Y ya los hijos ya fueron nacidos aquí. Esta pieza era la sala para sus conversaciones. Y en esa parte posterior era una recámara. Y la otra, la última, era la cocina. Y como se puede ver, todas las puertas de oriente a poniente están perfectamente alineadas. Está otra recámara más. Es decir, la casa en sí contaba con 6 recámaras, cocina y la pieza del telégrafo. Esta es una sala, más bien es el comedor. Están los nichos aquí a los lados, donde veneraban a sus santos. Porque el pueblo francés es católico. En esto hay otra recámara que es parte del componente de la casa. Esto lo voy a limpiar todavía. Aquí se puede notar en la parte media que tenía un plafón. Eso estaba puesto con la finalidad de bajar un poco la temperatura. Los europeos tienen un clima normalmente frío y él, con el cambio de acá a la zona tropical, sentía cierta calor muy fuerte. Esto, en su origen, fue otra recámara. Posterior a eso, se desocupó y se convirtió en el telégrafo, la oficina del telégrafo, que era en donde estaba el control de la mensajería, y de aquí se iba a caballo a dejar el mensaje al pueblo. Y finalmente, a su muerte, fue enterrado en esta parte. Les voy a leer el contenido. Aquí yace Antonio Nibón. Nació en Peirús, Francia, el 14 de enero de 1811. Falleció en Tonalá el 7 de febrero de 1871, dejando a su esposa y a sus hijos en la más profunda aflicción, una plegaria por su alma, y séale la tierra leve. Este bloque de mármol se usó como umbral de una de las puertas de entrada.
esto que fue una entrada, pero posterior de la casa. La entrada principal está al oriente. Toda la construcción estaba circundado por un corredor, como ustedes pueden ver en todo el contorno de la casa. Están perfectamente alineadas. Pero vuelvo a repetir, es la parte posterior de la casa. Esto es el único árbol de añil que tenemos en el rancho. El Brasil pues todavía hay en abundancia aquí en la finca de Santa Ifigenia. Posterior a la muerte de él, se crearon una serie de leyendas, de comentarios, que se decía que espantaban, que salía la marrana ensabanada, el duende y todo lo que los mismos españoles nos trajeron desde la época de la conquista. También han venido algunos con detectores de metal. Han solicitado el permiso, de lo cual nunca a nadie se le ha concedido. Porque siempre se ha hablado de que aquí en Santa Ifigenia se asoleaba el dinero. El corredor exterior, casi todo se lo han llevado de generaciones. Algo por la familia y algo por gente fuera del lugar. Como adición, les podré decir que Santa Ifigenia llegó en su época alta, económica, en que todo era riqueza. En todo su contorno y un poco fuera del área habían habitaciones. Se llegó a decir de que había más población en este lugar que en la propia población de Tepanatepec. Al fallecimiento de él, empezó el saqueo. Una parte por familiares, otra parte por extraños, pero el saqueo fue grande. También debo decirles que cuenta con 3 panteones. El de los niños, que está en la propiedad de la familia Núñez. El de los adultos, de la familia Hernández. Y el de la familia, también en el área ejidal, de un amigo que le llaman el Guachito. Se considera que la producción de madera en Brasil y añil, yo digo Brasil y añil,
Fue tan alto que se hicieron 3 juegos de tinas de reposo. Uno que queda, los 3 quedan en el ejido de Santa Ifigenia. El primero de Tapanantepec. No estoy muy seguro si fue en 1945 o 1941 cuando se dio la concesión, con un equivalente de 600 hectáreas. Las tinas de reposo dan al arroyo de los patos. Eso con la finalidad de tener agua a la mano. Se labraba el añil, se labraba el Brasil en trozos y se depositaba. Cada tina estaba compuesto, cada juego estaba compuesto de 12 tinas. Y eran 3. A un tiempo determinado, la madera soltaba la coloración dependiendo de qué madera se trataba. Al alcanzar esa madurez de la coloración, se llenaban en barricas. Se cargaban las mulas y burros y se iban por toda la cordillera que ahora le llamamos Cordillera Madre del Sur, bajando a la altura de Minatitlán y llegar a Puerto México, que era como se le denominaba que hoy día es Coatzacoalcos. Se hacía el embarque por barcos, no habían ferrocarriles, no habían carreteras, todo a paso de animales. Y de ahí, de ahí a Marsella, Francia, al puerto de Marsella. Su matrimonio en la ciudad de Oaxaca con la señorita Anastasia Fuentes. Supuestamente, porque no hay bases para confirmarlo, su entrada fue por Puerto México. Y se trasladó mulas en recuas hacia este lugar donde encontró el añil. Tuvo 9 hijos. Y de ahí yo tengo el árbol genealógico hecho por Tito Gout Nibón. Este señor pues se engendró en Tapanantepec, pero al carecer en ese entonces de registro civil, de médicos para atender un parto, la gente con posibilidades económicas se iban hasta Tonalá, porque Arriaga también era un pueblo nuevo, y Tonalá tenía sus servicios. Don Tito Gout Nibón tiene sus documentos y como muchos tapaneros viejos tenían documento como acta de nacimiento de Tonalá, Chiapas, porque aquí, repito,
no existían esos servicios. O sea, nacían y ya venían con su acta de nacimiento. Como si, pues en una parte es verdad, nacieron en Tonalá, pero eran originarios de aquí de Tapanatepec. Hablando del señor Tito Gut, él fue abogado y habiendo estudiado en Francia la carrera de abogacía. Se regresa a México y se dedicó a la política, siendo senador por el estado de Chiapas con la suplencia de don Belisario Domínguez. En ese periodo que hablo yo, que fue alrededor cuando se inició la revolución, don Porfirio todavía había un problema político entre México y La Habana. Y don Porfirio lo nombró a ver cuál era en sí el problema que se tenía, y con las instrucciones de que si lo podía resolver, que lo hiciera. Y tuvo la necesidad de quedarse por un periodo largo, y don Belisario Domínguez, que era el suplente de él, subió a la titularidad. Y ustedes saben que don Belisario hizo las reformas de la Constitución de 1917. Por otro lado, este mismo personaje, que era el nieto primogénito de don Antonio Nibón, fundó otra finca en el estado de Chiapas. Entre la presa Tolán y Rizo de Oro hay un camino que actualmente es un ejido, denominada La Providencia. Ahí el objetivo era el cultivo del algodón. Se procesaba y se mandaba la misma operación a Marsella. A toda la parte que muchos de ustedes conocen, pasando Rizo de Oro, es semiplano. Y toda esa zona era una zona algodonera. Asimismo, yo les puedo mostrar los restos de la finca que aún se conservan y que el gobierno chiapaneco está rescatando. Es una cosa hermosísima. Yo he tenido la oportunidad de estar en 2 ocasiones y de alguna manera, además puedo decirles que se filmaron 3 películas en La Providencia. Una de ellas, muy conocida, de la época dorada del cine mexicano, Rincón Brujo. Las otras, la verdad no, las otras 2, la verdad no las recuerdo los nombres, pero fueron 3 películas. ¿Y por qué fue filmado ahí? Pues es un lugar hermoso, y el señor pues políticamente estaba bien ubicado. En este sitio se tiene un pozo con una profundidad
de 20 metros. Para poder sacar el agua era necesario sacarla con caballos. En esta otra parte se contaba con el baño para los servicios de la familia exclusivamente, no de los trabajadores. Y cercano a la calera donde estaba estas instalaciones, está el cerro de cal, o la piedra de cal. Y ya también de allá para acá se traía todo. Como pueden ustedes ver, la construcción no tiene ni un gramo de cemento, porque no lo había, no existía. Todo se hizo con cal y arena. Al igual que la teja y todos los interiores. En el interior todo está cubierto ya por entre escombros, tierra, hojas y todo, de alrededor de 3 centímetros, pero se hicieron los ladrillos con una calidad fabulosa. He hecho algunas muestras para ver qué tipo de piso se usó, y en honor a la verdad, fue un piso de mucho lujo. Hecho también todo con los trabajadores de él. Quien diseñó era un francés. La propiedad, que yo omití, la propiedad de la extensión de tierras, contó con 11.000 hectáreas. Esto actualmente alrededor de 17 ejidos en esa propiedad. Y pues todos están en producción, por fortuna. Y casi son mangales. Creo yo que con esto más o menos he dicho lo esencial de la finca. Como adición, espero la visita de un familiar que viene de Peirós, Francia. Tenía yo apalabrado con el secretario de Cultura, que desafortunadamente acaba de fallecer, siendo un amigo mío porque lo conocí en París. Él hizo la carrera de cultura. Se habla a través de la prensa que era abogado. Él estudió en Londres. Yo lo conocí, yo sabía todo de él. Este señor, como bien saben, fue Rafael Tovar y de Teresa. Está cubierto lo que fue la finca de Santa Efigenia. Yo en forma personal puedo decirles que soy la 5ª generación de don Antonio Nibón. Mi abuelo es el que aparece en el árbol genealógico. Mi padre nació después el árbol se hizo en 1901 por Tito Gout Nibón, nieto primogénito de don Antonio y doña Anastasia Fuentes. Es donde el pueblo de Tamalantepec ha dicho que se asoleaba el día. Desde luego esto estamos hablando ya en la época de la Revolución Mexicana. Ya el señor Nibón ya no existía, pero aún quedaban algo de las siguientes generaciones. Y
¿Por qué se dice de que se asoleaba? Por la sencilla razón de los asaltos, de todas las vandalismos que se generó por la revolución, y lo que hacían era asolear el dinero. Al venir los vándalos, se enterraba, se tapaba y nada hubiera pasado. Pero sí es muy conocido de este espacio que se asoleaba el dinero. Esta parte que ustedes ven aquí es una panorámica preciosa que es netamente francés. Aquí no hay nada de la época de los españoles, esto fue después. Pero ustedes pueden ver la forma que se construyó. Está pendiente la visita, tengo pendiente la visita de la Embajada de Francia para ver qué comentarios tienen y espero que sea en un tiempo ya cercano. Observen en la arquitectura. En esta parte donde está el árbol era la entrada principal a la casa. De aquí el mensaje y todo para irse al pueblo, y los mismos trabajadores que vivían acá tomaban la ruta y se iban cruzando los ranchos que hoy están en otras manos. Y en esa época era de la propiedad misma de Santillana. Y es un centro de visita para las escuelas de Tapanantepec. Desde el kinder, primaria, secundaria y Cobao. He tenido también visitas de Zanatepec, de Izhuatán y de Chahuites. Entonces se ha dado, pues aquí se hicieron los ensayos para ver la posibilidad de que Tapanantepec entrara a participar en la Guelaguetza. Yo platiqué con el jurado, que eso depende de la Secretaría de Turismo del Estado, que después del ensayo y del baile y todo esto, comenté con ellos que qué posibilidad había de que Tapana entrara a la Guelaguetza. Y ellos, la respuesta fue, hay mucha, pero de aquí nos vamos a Unión Hidalgo porque también es otro concursante. Y de ahí tiene que salir quien entra a la Guelaguetza. Debo decirles, para haber hecho esta construcción, que es 100% arquitectura francesa, el señor trajo un arquitecto francés y un albañil también francés, que era el que dirigía, o eran los que dirigían la construcción, y para darle estas fachadas que no se ven en ningún otro lado similar. Conocemos muy bien la española porque pues, fueron los conquistadores y fueron alrededor de 300 años antes del señor Dibón. Pero esto
también ya es parte de la historia, y él hizo lo propio trayendo estas personas. Todas las puertas estaban hechas en mármol, que o bien se hicieron en Italia, o bien se hicieron en Francia. ¿Por qué digo yo esto? Porque en ese entonces no había las herramientas para hacerlo como está. Es decir, estamos hablando de casi 200 años, y no habían herramientas para trabajar el mármol, para labrarlo, para darle las formas que le dieron. Lo que hacían era meterlo a las tinas. Cada juego estaba compuesto de 12, 6 de un lado y un muro central, todo en cal, pero bien hecho. Claro. Y ahí se dejaba fermentar, y después de cierto tiempo se pasaba. Este es el de la familia, que así le llamaron. Niños, adultos y familia.